1. La investigación como proceso del conocimiento. 1.1. Formas de adquirir conocimiento. El conocimiento puede adquirirse por cualquiera de los siguientes métodos. A. Por estudio de hechos o fenómenos ya descubiertos o conocidos. Y B. Por investigación. El conocimiento adquirido por el estudio no representa, en principio, un crecimiento en el acervo del conocimiento de la humanidad. Es decir, no suma, simplemente amplía, difunde, abarca. La investigación, por el contrario, sí suma, acrecienta el saber humano, incrementa las fronteras de la ciencia. La reconstrucción conceptual implica conocer el universo, en el sentido amplio de la palabra que abarca no solo las cosas materiales, sino también las inmateriales, con mucha mayor certeza, exactitud y profundidad, aunque no necesariamente ese conocimiento extenso no deje de ser fiable, incompleto y parcial, lo que lleva a la conclusión de que en materia de conocimiento hay mucho por hacer, lo que significa un reto a todas las generaciones nuevas del mundo. La suma de conocimiento conforma la ciencia. Esta se define como conjunto sistematizado de conocimientos objetivos que expresan el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, formulando leyes que rigen su desarrollo. El desarrollo de la ciencia se manifiesta y evidencia a través de la expresión teórica. Las teorías son el resultado o producto de la investigación científica. Toda teoría no es sino el conjunto de proposiciones lógicamente articuladas sobre un determinado fenómeno de la realidad objetiva, o un sistema de conceptos, categorías y leyes que reflejan la realidad objetiva. Se encuentra ligada a la práctica y posee carácter de clase. También se dice que teoría es el cuerpo de conocimientos generalizados de una determinada ciencia en particular. De cualquier forma, la ciencia, la teoría y el conocimiento son partes de un mismo cuerpo. El desarrollo científico nace a partir del conocimiento. El conocimiento puede ser popular, de divulgación o científico. Elementos del proceso. A. Sujeto del conocimiento, cognoscente. Persona que conoce y en tanto está conociendo. B. Objeto del conocimiento. Objeto, cosa, elemento o fenómeno que se estudia en tanto se está conociendo. C. Actividad cognoscitiva. Momento, acto, acción. Cuando el sujeto cognoscente está conociendo el objeto de conocimiento. D. Existencia de un problema y necesidad de resolverlo. 1.2. Tipos de conocimiento. De conformidad con Felipe Párdinas, el trabajo intelectual solo puede conducir a producir información de carácter descriptivo, explicativo y predictivo, y el conocimiento, en consecuencia, puede clasificarse en popular, de divulgación y científico. 1.2.1. Conocimiento popular, empírico, asistemático o precientífico. Como su nombre lo indica, popular de populis, pueblo, significa conocimiento que se transmite de persona a persona, sin mayor elaboración. Es empírico porque nace de la experiencia diaria, asistemático porque no sigue un orden ni un plan para su descubrimiento o difusión. Es precientífico porque antecede a la ciencia. El conocimiento popular es lo que se oye en cualquier lado, sobre cualquier cosa. Es lo que se escucha por la radio o se ve en la televisión. Son noticias o reportajes, cuentos o tradiciones, orales o escritos difundidos en revistas, periódicos, entre otros, pero sin mayor elaboración. Son descripciones de la realidad objetiva. De hecho, se caracteriza por no contar con una crítica externa deliberada y calificada. Muchas enciclopedias, aunque formales, difunden conocimientos de tipo popular. 1.2.2. Conocimiento de divulgación. El conocimiento de divulgación es aquel que se caracteriza por tener una fuente de referencia. Es información de segunda mano y posee una crítica razonable. La fuente o referencia es una de las condiciones necesarias para considerar la información con carácter formal. La firma responsable de la persona o institución que avala un determinado artículo es ya una garantía y permite evaluar si la información es sólida y confiable. El conocimiento de divulgación usualmente es de segunda mano. Son exposiciones de hechos o conocimientos extraídos de otros investigadores, los cuales son sometidos a una crítica objetiva, razonable sobre la especialidad del asunto que difunde.
Los medios de expresión o divulgación son las revistas o enciclopedias especializadas, las cuales existen en todos los campos de la ciencia: medicina, psicología, sociología, economía, entre otros. 1.2.3. Conocimiento científico o sistematizado. El conocimiento científico es elaborado. Significa que sigue una metodología, un esquema específico, se ciñe a un plan, utiliza técnicas e instrumentos, define objetivos y plantea hipótesis sobre la base de un conocimiento cierto, comprobado científicamente con evidencias, o por comprobar. Lo sistematizado significa ordenado, secuencial, cumple especificaciones. Es un conocimiento nuevo. El conocimiento científico es el que interesa a la ciencia. Este se define como el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible, que ha permitido al hombre la reconstrucción conceptual del mundo en forma cada vez más exacta y profunda. 1.3. Etapas o grados del conocimiento. Proceso cognoscitivo. Para nadie es extraño que todo lo que el hombre sabe o conoce de las cosas u objetos y procesos del pensamiento, reales, supuestos, materiales o no, son conocimientos adquiridos. Es decir, no forma parte del equipo con que nace cada persona. Todo ser humano para de una etapa a otra de su crecimiento biológico, aprendiendo, es decir, conociendo, descubriendo la realidad objetiva que le rodea. Ese proceso cognoscitivo es paulatino, lento, pausado, paso a paso y cumple ciertas etapas. 1.3.1. Grado sensorial. Esta etapa es la más elemental. Se denomina sensorial por cuanto todo lo que el ser humano aprende viene de los sentidos. Es a través de los sensores naturales como el ser humano, y se supone también los animales, capta o captura la realidad objetiva en que se desarrolla. Se dice que el grado sensorial del conocimiento es el medio por el cual el hombre conoce el aspecto externo del objeto, en forma parcial, aislada e incompleta, no la esencia. En resumen, el sensorial es el grado del conocimiento en el que únicamente se conoce el aspecto externo de los objetos y no de la esencia. Conforman a esta etapa las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Sensación. Es el reflejo de las cualidades aisladas de los objetos que llega a través de los sentidos al cerebro. Se dice también que las sensaciones son los estímulos que reciben los sentidos sobre algún aspecto, característica o cualidad de un objeto del conocimiento, que se reflejan en la conciencia, en forma aislada. Por ejemplo, el color, la textura, el sonido que emite, el sabor que proyecta. Las percepciones. Percepción. Es la suma de sensaciones agrupadas en forma lógica en el cerebro. Estas sensaciones producen la percepción de los objetos, elementos o cosas en su conjunto, con todas sus particularidades externas. Es la forma más elevada del conocimiento sensorial, ya que genera un reflejo integral sensitivo del objeto. Corresponde a un momento actual, lo que se percibe. Implica la totalidad, la forma, el contenido o bien su significado. Representaciones. La representación es la imagen que el sujeto cognoscente, persona que procesa las sensaciones y percepciones, adquiere del objeto o fenómeno. Es la reproducción en la conciencia de lo percibido en la realidad. Esta representación aún es subjetiva, ya que está circunscrita al conocimiento de que el mundo tenga el sujeto que está conociendo y por lo tanto depende de la conformación de ideas que posea y de su propia conciencia. Corresponde a un momento posterior lo que se percibió. El objeto, la cosa, situación o fenómeno representado como un todo, pero en abstracto solo la imagen. 1.3.2. Grado lógico. El grado lógico es la etapa superior o inmediata. Luego de que el ser humano aprende a distinguir los objetos y cosas de su realidad por su color, sabor, textura, forma, sonido, contorno, entre otros, y además puede imaginárselo sin verlo, ni tocarlo u oírlo o degustarlo. Es decir, puede representarlo en su conciencia, libre de cualquier ayuda física. El objeto, adquiere mayor significado para su conocimiento, ya que, con solo oír el nombre de la cosa, se sabe de qué se trata y además hace comparaciones entre otras cosas de la misma especie o género. Puede manipular su imagen, agrandar, empequeñecer, darle más de una dimensión, entre otros. El árbol ya no será una imagen plana de tallo café y hojas verdes. Puede manipular ese concepto e imaginarse mil y una formas,
colores, tamaños, dimensiones, entre otros. Conforman el grado lógico, los conceptos, los juicios y los razonamientos. Los conceptos. Concepto. Es la idea general que se tiene del objeto. Es el reflejo de las características o elementos esenciales del objeto. Esencia. Aspecto interno de la realidad que expresa el nexo profundo existencial dentro de determinado fenómeno. Concepto, idea, abstracción pura de un objeto en la mente. Generalización. Sobre la base de los elementos comunes de un objeto o serie de objetos o fenómenos de la misma especie. Ejemplo. Árbol. El concepto reduce el pensamiento a la idea general y o a distinguir sus características esenciales. Ser vivo, poseer raíces, tronco, ramas, hojas y flores en general. No promueve discusión alguna entre si es grande, grueso, viejo, entre otros. Los juicios. Juicio. Proposición por medio de la cual se afirma o niega algo. Expresión verbal, oral o escrita, derivada de una comparación intelectual entre dos objetos o ideas. Ejemplo, el pino es un árbol muy cotizado por los habitantes centroamericanos por su aroma y utilidad maderera, aunque es menos apetecible industrialmente en comparación con la caoba. Los razonamientos. Razonamiento. Forma discursiva por medio de la cual se obtiene un conocimiento nuevo, partiendo de otro y otros ya conocidos o establecidos. Discursivo. De discurso. Relación de frases o palabras que conllevan un objetivo. Por ejemplo, los bosques de madera finas como la caoba, el roble y el ébano en Centroamérica están siendo devastados por depredadores. La irracional tala de árboles, sin un plan y un programa de reforestación a corto y mediano plazo, amenaza con reducir los afluentes acuíferos que surten del vital líquido a toda la población urbana y rural. De persistir este fenómeno, la escasez del agua será un problema de alto impacto social, económico y político para todos los centroamericanos en los próximos años. Los razonamientos nacen de la actividad cognoscitiva del hombre y se derivan de la aplicación de las herramientas mentales, aptitudes u operaciones del pensamiento, tales como la abstracción, la comparación y la generalización. Así se entiende por abstracción al proceso mental por medio del cual se aíslan las características esenciales del objeto, haciendo caso omiso de las no esenciales o circunstanciales para considerarlos en su pura esencia o noción. ¿De dónde surgen dos categorías relacionadas? Lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto parte de un todo, extraída de él mentalmente y aislada de todo nexo e interacción con los demás aspectos y relaciones del todo. Concreto es la unidad de lo diverso en la integridad de una cosa o fenómeno, en la multiplicidad de sus propiedades y determinaciones, en cada interacción de todos sus aspectos o partes. Comparación es el acto intelectual por medio del cual el hombre coteja o confronta dos o más objetos o ideas para descubrir sus diferencias o semejanzas y obtener de tal proceso un conocimiento más completo y mejor de cada uno de ellos. Entran en esta categoría todos los adjetivos: alto, bajo, nuevo, viejo, joven, senil, blanco, negro, noche, día, claro, oscuro, entre otros. Generalización consiste en determinar los elementos comunes de los objetos o ideas para interpretarlos, clasificarlos e identificarlos por medio de conceptos, definiciones o categorías genéricas. Proceso del pensamiento que establece proposiciones de carácter general. Por ejemplo, para llegar al conocimiento general de los que debe interpretarse o identificarse con el término árbol, el hombre pasa de uno a otro proceso mental, hasta que la imagen del árbol en su conciencia trasciende y se convierte en acepción general o común de árbol, válida y aceptable para toda la sociedad. 1.3.3. Grado práctico experimental. En esta etapa del conocimiento, el saber es más sofisticado. La realidad objetiva es manipulada por el investigador, ser humano, para desentrañar sus formas, su mecanismo, su expresión, sus causas. Es parte del proceso científico de adquisición del conocimiento. Es desarrollo de la ciencia. Es la etapa final, el fin último del ser humano, conocer la realidad y aprovechar esa realidad para su beneficio. Conforman esta etapa la experimentación, la práctica y la comprobación.
A. La experimentación. Consiste en la manipulación del fenómeno objeto de estudio bajo circunstancias controladas técnica y científicamente. Fenómeno. Es el aspecto externo más evidente y cambiante de la realidad objetiva. Es la manifestación de la esencia. Obviamente el conocimiento experimental nace con el hombre mismo. El ser primitivo hubo de experimentar miles y millones de veces cómo producir fuego o cómo se debe obtener alimentos bajo circunstancias adversas, y lo logró. La experimentación es base fundamental del conocimiento científico y tecnológico actual. Ejemplo, constantemente los agricultores e institutos de investigación y tecnología agrícola estudian y experimentan genéticamente con las semillas de varias especies. El resultado ha sido la generación de híbridos superdesarrollados que producen o se desarrollan más rápidamente, con mayor fuerza para enfrentar las enfermedades que los atacan, entre otros. B. La práctica. La práctica o praxis social, entendida esta como la actividad material de los hombres por medio de la cual se transforman los objetos, los fenómenos y los procesos de la realidad objetiva. El hombre transforma su mundo sobre la base del conocimiento alcanzado, se supone, para mejorarlo, aprovecharlo y comprenderlo. Ejemplo, las especies agrícolas manipuladas genéticamente, los transgénicos, son el resultado de una transformación deliberada del ser humano y no responden a un cambio natural. C. La comprobación. Comprobar significa verificar o confirmar una cosa, repitiendo las demostraciones que la prueban o acreditan como cierta. Todo conocimiento antes de considerarse cierto científico debe probarse y comprobarse. Esta es la última etapa del ciclo del conocimiento. Hoy puede probarse la ventaja de sembrar semillas tratadas genéticamente, ya que los índices de producción, medida por área, volumen y calidad de grano, es fácilmente comprobable contra la producción de otras especies no habladas. Naturalmente, en el campo de la investigación quedan aún muchas interrogantes por resolver y, por ejemplo, ¿son estos productos totalmente seguros para la nutrición humana? ¿Existe la posibilidad de que su consumo tenga efectos secundarios para la salud? Entre otros, preguntas que pueden dar una pauta para iniciar trabajos de investigación inmediatos. Pero el conocimiento no concluye aquí. Se vuelve a iniciar el ciclo. Por el grado sensorial, el hombre toma de nuevo conocimiento primario, relaciones, percepciones y representaciones, que somete al razonamiento lógico, conceptos, juicios y razonamientos, para de nuevo convertirlo en un conocimiento práctico, por la experimentación, la práctica y la comprobación. Una pequeña adhesión de la guía práctica sobre métodos y técnicas de investigación documental y del campo. 2.6.5. Aplicación de las conclusiones. Consiste en someter las conclusiones a otros datos, poner la prueba frente a nuevas evidencias. Una de las responsabilidades del investigador es pasar por nuevas pruebas sus conclusiones, ya sea a través de nuevos o diferentes técnicas e instrumentos de investigación utilizados por sí mismo o por otros investigadores. La validación de los resultados o la confirmación de las conclusiones es necesaria y útil para agotar y reducir los riesgos de una mala aplicación e interpretación de evidencias. 2.7. Procesos lógicos del método. La materialización de estos procesos corresponde a la capacidad y aptitud que posee el investigador. No puede enseñarse a través de los métodos educativos tradicionales a analizar, abstraer, deducir, inducir, sintetizar o comparar. Estos procesos son mentales. Corresponden al sujeto investigador. Sin embargo, es posible definirlos y plantear sencillos ejemplos que viabilicen la práctica de los mismos, en la medida que el estudiante adquiere el conocimiento y los utiliza como instrumentos intelectuales. Así se define como 2.7.1. Observación. Al proceso del conocimiento que utiliza los órganos de los sentidos del ser humano es sensorial, lógica y práctica. Requiere de condiciones físicas y psicológicas aceptables. Observar significa fijar atentamente los sentidos hacia un objeto o fenómeno del conocimiento. Puede ser directa o indirecta. Directa si el sujeto que se observa está presente ante el fenómeno, ordinaria, o si está involucrado, participa del mismo. Indirecta si no lo está
y solo obtiene datos o evidencias de otras personas que fueron testigos reales o presenciales. Testimonios conscientes. 2.7.2. Análisis. Analizar significa descomponer el todo en sus partes integrantes o constitutivas, con el objeto de estudiarlas en toda su extensión parcialmente y con profundidad. 2.7.3. Síntesis. Proceso de investigación que consiste en reconstruir o unir las partes del todo de manera cualitativa. Significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo y obtener el conocimiento nuevo del objeto. El análisis con la síntesis son dialécticos. Ejemplo, reunidos todos los datos sobre el árbol, se externa que, determinando árbol, el árbol es de la clase tipo especie y género X. 2.7.4. Abstracción. Consiste en tomar lo esencial del objeto o fenómeno de la realidad, separándolo mediante el todo nexo con el resto de sus características no esenciales o circunstanciales. Ejemplo, dependiendo de lo básico y fundamental del objeto o fenómeno estudiado, se abstrae lo esencial del mismo. En el caso del árbol, lo esencial es que es un ser vivo y por lo tanto nace, crece, se desarrolla, se multiplica y se transforma. Y transforma el ecosistema. Nota. De la abstracción se deducen dos categorías teóricas. Abstracto. Parte de un todo extraída de él mentalmente y aislada de todo nexo e interacción con los demás aspectos y relaciones del todo. Concreto, unidad de lo diverso, integridad de una cosa o un fenómeno, en la multiplicidad de sus propiedades y determinaciones, en la interacción de todos sus aspectos y partes. 2.7.5. Deducción. Son formas del pensamiento que permiten pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Razonamiento que parte de un conocimiento de cierto grado de generalidad hacia un conocimiento nuevo, particular. Ejemplo, todos los árboles son seres vivos. El ficus es un árbol. Luego, el ficus es un ser vivo. 2.7.6. Inducción. Forma de razonamiento que parte de conocimientos particulares para formar uno en general. Es lo contrario a la deducción. La deducción y la inducción son dialécticos. Filosóficamente hay dos tipos de inducción. A. La inducción formal, aristotélica. Es lo opuesto a la deducción. No está sujeta a leyes y parte de cualquier especie o género. Ejemplo, el naranjo es un árbol y se alimenta a través de su raíz. El roble es un árbol y se alimenta a través de su raíz. Luego, todos los árboles se alimentan a través de su raíz. La inducción científica. Bacon. Supone la observación metódica y racional de los fenómenos, la verificación y comprobación de las leyes de causa y efecto, para concluir en una verdad que luego se generaliza. Ejemplo, el hombre es un ser vivo que puede subsistir sin alimento pero nunca sin agua. Los animales y las plantas son seres vivos y no pueden subsistir sin agua. Luego se enuncia una relación de causa y efecto. El agua es el elemento indispensable para que exista vida en un planeta. 2.7.7. Comparación. Es la confrontación de objetos o fenómenos, ideas o cosas que permiten confirmar, validar sus semejanzas o diferencias. Ejemplo, el ficus es un árbol muy frondoso. El cacto es una planta de pocas hojas. Luego, el ficus y el cacto, no obstantemente de ser el mismo género, se distinguen por ser especies diferentes. De la comparación se deducen los métodos de las concordancias y el de las diferencias. Concordancias. Correspondencia o relación entre dos o más variables o cosas. Si sucede una causa, sucede la otra. Efecto. Implica una relación de dependencia causal. Ejemplo, los científicos han confirmado que la existencia de agua determina la existencia de algún tipo de vida biológica, como se conoce hasta el día de hoy. En el planeta Marte hay grandes depósitos de agua congelada. Por tanto, se asume que pudo haber existido o existe alguna manifestación de vida en el mismo. La concordancia es que para que se manifieste vida biológica, efecto, es imprescindible el agua, causa. Diferencias. Cualidad por la cual se distingue una cosa de otra. Controversia, contraposición. Si no se manifiesta o falta una cosa, una variable o otras circunstancias, no ocurrirá el fenómeno, aunque estén presentes todas las demás.
El método dialéctico es el fundamento general que permite conocer los fenómenos de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento. En el planeta Venus se ha podido comprobar que no existe vestigio alguno de agua, dado que para que exista vida biológica es necesario la disponibilidad del vital líquido. Con alto grado de certeza se puede concluir que en el planeta Venus no hay vida biológica actualmente. 2.7.8 Generalización. La generalización coadyuva a la conceptualización. Implica abstraer las características comunes que se repiten en los objetos o fenómenos de estudio que permiten establecer las leyes que le gobiernan, para comprenderlos en un concepto general. Los árboles frutales son seres vivos que tienen raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos comestibles. Las conferencias son otra especie: el pino, abeto, aucara, pinabete, el ciprés. Tiene raíz, tronco, ramas, hojas, flores y frutos no comestibles. Luego, todos estos seres vivos con características repetidas o muy similares por poseer raíz, tronco, ramas, hojas y flores se conceptualizan bajo un mismo término teórico, científico y práctico denominado árbol. Conceptualización. Conceptualizar es una actividad cognoscitiva a través de la cual el sujeto que conoce extrae las características esenciales y comunes de los objetos o fenómenos, de la naturaleza, sociedad o el pensamiento, para identificarlo con un solo nombre o término. Ejemplo: el naranjo, el manzano, el guayabo, el ficus, el pino, entre otros, poseen nombres genéricos: árbol. Luego, árbol, planta perenne de tronco leñoso más o menos elevado que ramifica a la mayor o menor altura del suelo. El método dialéctico considera que todos los fenómenos del universo están relacionados entre sí, que todos cambian, que todos los cambios se producen en forma cuantitativa o cualitativa, en virtud de las contradicciones y navegación.